Dicen que el silencio es oro, pero esa noche, mi silencio fue el arma más letal que jamás pude haber empuñado. ¿Alguna vez has sentido que el aire de tu propia casa se vuelve veneno? Que las personas que más amas son en realidad extraños que conspiran en tu contra mientras duermes. Me llamo Valeria. Tengo 31 años. Y durante 7 años creí que vivía en un cuento de hadas. Pero los cuentos de hadas tienen villanos. Y los míos comían en mi mesa y dormían en mi cama. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia de engaño. Es la crónica de cómo destruí a quienes intentaron anularme, sin decir una sola palabra. Todo empezó con un detalle insignificante, un aroma. Marcos, mi esposo, siempre ha sido un hombre de rutinas. Perfume amaderado, café negro, camisa blanca. Pero un martes por la tarde, al abrazarlo cuando llegó del trabajo, el olor era distinto. No era tabaco, ni el ambientador de su oficina. Era jazmín. Un jazmín dulce, empalagoso, familiar. Ese fue el primer hilo de una madeja que tardaría meses en desenredar. En ese momento, mi mente me dijo que era una paranoia. «Estás cansada, Valeria», me repetía, pero mi instinto, esa voz que nunca se equivoca, ya había encendido las alarmas. Marcos y yo nos conocimos en la universidad. Él era el arquitecto brillante, yo la diseñadora con sueños de cambiar el mundo. Juntos construimos una vida que todos envidiaban. Una casa en las afueras, viajes cada verano, cenas con amigos. Y entre esos amigos, la pieza clave de mi vida, Elena, mi mejor amiga desde los 15 años. Ella era mi hermana de elección. Estuvo en mi boda, sostuvo mi mano cuando perdí a mi padre, y sabía cada uno de mis secretos. O eso pensaba yo. Porque mientras yo le contaba mis miedos, ella estaba anotando mis debilidades para usarlas en mi contra. ¿Has notado alguna vez cómo el lenguaje corporal de la gente cambia cuando ocultan algo? Marcos empezó a llegar tarde. «Es el nuevo proyecto, Vale. El cliente es muy exigente», decía sin mirarme a los ojos. Elena, por su parte, empezó a saber cosas que yo no le había contado. Detalles sobre mis discusiones con Marcos o planes que solo habíamos discutido él y yo en la intimidad de nuestra habitación. «Seguro me lo dijiste por WhatsApp y lo olvidaste», me soltaba ella con esa risita nerviosa que ahora reconozco como una señal de pánico. El aire en las cenas de los viernes se sentía pesado, como si el oxígeno se estuviera agotando, y solo yo me estuviera asfixiando. La sospecha es un parásito que te devora por dentro. Empecé a observar. Me convertí en una sombra en mi propia casa. Miraba cómo Marcos guardaba su teléfono en el bolsillo apenas yo entraba al cuarto. Miraba cómo Elena evitaba tocarme cuando me saludaba. La aprensión era una cuerda a punto de romperse, y se rompió de la forma más estúpida posible. Un domingo por la mañana, Marcos salió apurado a comprar pan. Olvidó su celular sobre la mesa de la cocina. Era un descuido imposible para alguien tan meticuloso como él. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Mis manos temblaban tanto que casi dejo caer el aparato. No tenía la clave, pero una notificación iluminó la pantalla. Era un mensaje de Elena. «No puedo esperar a que Valeria se vaya al viaje de trabajo el jueves. Extraño tu piel sobre la mía». El mundo se detuvo. Sentí un frío glacial subiendo por mis piernas, una náusea que me dobló el cuerpo. No era solo un mensaje. Era la confirmación de que mi vida entera era una farsa. Logré desbloquear el teléfono. Su contraseña era nuestra fecha de aniversario. Qué ironía tan asquerosa. Lo que encontré dentro no fue un desliz. Fue una galería del horror. Fotos de ellos dos en nuestra propia cama. Demasiado aburrida para un hombre como Marcos. Mensajes donde planeaban cómo sacarme dinero en un futuro divorcio, cómo hacerme quedar como la loca, la inestable, para que él se quedara con la casa.
Eran monstruos, mis monstruos. En ese instante, algo en mí se quebró, pero no de la forma que ellos esperaban. No lloré, no tiré el teléfono contra la pared, no esperé a que Marcos volviera para gritarle. Porque en ese segundo de dolor absoluto, nació una Valeria que yo no conocía. Una Valeria que entendió que la verdad no se enfrenta con gritos, se demuestra con pruebas. Cerré el teléfono. Lo puse exactamente en la misma posición en la que estaba. Cuando Marcos regresó, le sonreí. Le di un beso en la mejilla. Gracias por el pan, mi amor, le dije. Fue la actuación más difícil de mi vida, pero fue necesaria. El cazador no hace ruido hasta que tiene a la presa en el punto de mira. Durante las siguientes 2 semanas, mi vida se convirtió en una operación de inteligencia. Compré cámaras espía que parecían cargadores de móvil. Instalé un software de rastreo en su ordenador. Grabé cada conversación, cada susurro, cada plan de mi mejor amiga para arruinarme la vida. Verlos actuar frente a mí era un ejercicio de masoquismo puro. Elena venía a tomar café y me preguntaba cómo estaba, mientras yo sabía que esa misma mañana le había enviado a mi esposo un mensaje diciendo que no soportaba verme la cara. Marcos me abrazaba por la espalda mientras yo escuchaba en mi mente los audios donde planeaban su fuga legal. Cada te quiero era una puñalada, pero yo las recibía todas con una sonrisa. Estaba acumulando el arsenal suficiente para una guerra nuclear. Tenía capturas de pantalla, videos de seguridad, grabaciones de voz y estados de cuenta que demostraban que Marcos estaba desviando dinero de nuestra cuenta conjunta a una cuenta secreta a nombre de Elena. La oportunidad perfecta llegó con la cena de aniversario de mis suegros. Sería en nuestra casa. Toda la familia estaría allí. Sus padres, sus hermanos, mis primos y, por supuesto, Elena como la invitada de honor. Marcos estaba radiante, creyendo que su plan de divorcio estaba a punto de ejecutarse sin contratiempos. Yo me encargué de que todo fuera perfecto. La comida, el vino, la decoración. Quería que la caída fuera desde lo más alto. Quería que el contraste entre la familia ideal y la basura que ellos eran fuera insoportable. A mitad de la cena, cuando todos estaban brindando por el amor y la lealtad, me levanté. Tengo una sorpresa, dije con una voz tan clara que me sorprendió a mí misma. Marcos me miró con curiosidad. Elena con esa suficiencia de quien se cree superior. He preparado un video con los mejores momentos de nuestra familia este año, continué. Conecté mi teléfono a la televisión de 65 pulgadas del salón. Todos se acomodaron, sonrientes, esperando ver fotos de vacaciones y fiestas. Presioné play. Pero no aparecieron fotos de la playa. Lo primero que inundó la pantalla fue un video de seguridad de nuestra habitación, con fecha de la semana pasada. La imagen era nítida. El audio, impecable. Eran ellos. En mi cama. El silencio que se apoderó de la sala fue tan denso que podías oír la respiración agitada de mi suegro. Nadie se movió. Era como si el tiempo se hubiera congelado. Luego, el video cambió a una serie de capturas de pantalla de sus mensajes, donde Elena decía que los padres de Marcos eran unos viejos estúpidos a los que también les quitarían el dinero. Miré a Marcos. Estaba blanco como el papel, con la boca abierta, incapaz de emitir un solo sonido. Elena intentó levantarse, pero sus piernas fallaron y se desplomó de nuevo en la silla. Sus padres, personas de valores antiguos y rígidos, los miraban con un asco que nunca olvidaré. Pero no me detuve ahí. El video finalizó con los documentos bancarios que probaban el robo. Esto es lo que ellos llaman amor, dije, mirando directamente a la cámara del video, como si pudiera hablarle a sus conciencias. Y esto es lo que yo llamo justicia. La cena terminó en un caos de gritos, pero no míos. El padre de Marcos, un hombre que siempre lo había apoyado, lo abofeteó allí mismo y le exigió que se fuera de la casa,
Los hermanos de Marcos sacaron a Elena a empujones mientras ella intentaba, inútilmente, inventar una mentira que ya no tenía espacio para existir. En 10 minutos, mi casa quedó vacía. Solo quedaba yo, el silencio y la satisfacción de la verdad expuesta. No hubo necesidad de abogados en ese momento. La condena social ya estaba dictada. El proceso de divorcio fue rápido después de eso. Con las pruebas de fraude financiero y la presión de su propia familia, Marcos no tuvo otra opción que firmar lo que yo le pusiera delante. Se quedó sin casa, sin ahorros y, lo más importante, sin el respeto de nadie. Elena desapareció de la ciudad después de que el video circulara por los círculos sociales que tanto le importaban. La traición te cambia, es cierto. Ya no soy la Valeria ingenua que cree en cuentos de hadas, pero soy una Valeria que sabe lo que vale. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento odio. El odio requiere energía, y ellos no merecen ni un segundo de la mía. A veces, la vida te quita lo que más quieres para enseñarte lo que realmente necesitas. Aprendí que la lealtad es un regalo caro que no puedes esperar de gente barata. Y si estás pasando por algo parecido, recuerda esto. No te desesperes por gritar tu dolor al mundo. Ten paciencia. Reúne tus fuerzas. Porque la mejor venganza no es el ruido, es el impacto del silencio, cuando la verdad finalmente se muestra. El fuego que ellos encendieron para quemarme terminó iluminando mi camino hacia la libertad. Y créeme, nunca me he sentido tan libre como ahora.